amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, comenzamos nuestras preguntas. Empecemos. A ver, dice, primera pregunta. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo es que se va a los actos que hicimos desde nuestra gestación y no fueron en la divina voluntad para repararlos? O sea, ¿cómo es que se va a los actos para repararlos? Bueno, ¿Qué hicimos? tenemos con nosotros, o sea, hay que entender que teniendo la divina voluntad de nosotros, ahora tenemos la potencia de la divina voluntad y tenemos todos los actos, todo lo que encierra el acto único de Dios lo tenemos en nosotros, junto con la potencia. Entonces, usando la potencia de Dios, podemos regresar a estos actos que hemos hecho que no están en nuestra conciencia, pero que sí están en la divina voluntad. Entonces, la divina voluntad se corre hacia atrás en nuestra vida, toma todos aquellos actos y pone con la potencia divina que estamos utilizando, pone un acto divino en cada uno de nuestros actos. Ya hemos hablado de que esto se rehace todo y se queda hecho como en divina voluntad, pero sin el mérito. O sea, no se tiene el mérito de estos actos porque no actuamos nosotros en ellos. Simplemente la divina voluntad está marcándolos con su vida, pero queda como vida divina, pero recién nacida en nosotros. Y ahora el mérito lo vamos a ir haciendo del momento que ya tenemos conciencia de estar viviendo en ella, y de ahí en adelante vamos a seguir creciendo, pero con lo que hagamos en la actualidad. No hay un método. Yo quisiera hacer una pequeña aclaración. Estamos muy acostumbrados a hacer, no sé, como un, perdón por la palabra, un machote, o sea, ¿sí? Una fórmula para decir, esto sirve para hacer esto sirve para glorificar, esta oración es para reparar. Como receta de cocina, ¿no? Como recetas de cocina. Y luego nos atrevemos todavía a decir, esta oración es más potente que esta otra. También. O sea, y eso, por favor, o sea, vamos a irlo como clarificando y vamos a ir entendiendo que lo que cuenta para Dios no son las palabras, no es la forma en que está escrito, o sea, no tiene nada que ver esto. No tiene ninguna importancia que este escrito lo haya hecho un santo y este otro lo haya hecho una persona que no tiene la más mínima idea de lo que es la prosa y de lo que es la composición ni nada. Simplemente es quizá nada más una entrega total de la persona de amor. Esa vale más que la otra. O sea, hay que entender que Dios lo que busca es la relación con la persona, con lo que la persona es, con lo que la persona siente. Eso es lo que Dios busca. No busca cosas bonitas ni oraciones potentes. No hay oraciones potentes, por favor, que quede muy claro. Lo que hay es oraciones sinceras. Jesús dice en las revelaciones, a María Valtorta le dice a Pedro, que Pedro le pregunta cómo orar. Dice, es que no sabemos orar como tú, no tenemos conocimiento de esas palabras que tú dices. Y entonces Jesús le dice, di las palabras que quieras, como las quieras. Lo que importa es tu interior, lo que estás expresando desde tu interior. La forma y la palabra no importa. Entonces, creo que hay que tenerlo como muy en cuenta. ¿Cómo puedo reparar? Como queramos, pero sí entender que todo lo pasado puede quedar inscrito, marcado como vida divina gracias a la potencia de la divina voluntad, pero que no vamos a obtener el mérito de esos actos. Y el mérito lo vamos a obtener del momento que ya tenemos conciencia de esto y de ahí en adelante. Se podría decir que en el
proceso de enamoramiento con Dios, antes de que uno sienta un amor total, pues a lo mejor es cuando se repiten oraciones, porque todavía no está sintiendo la persona ese gran amor, pero tiene la intención de buscar ese enamoramiento, ¿no? Sí, o sea, pero volvemos a lo mismo. Vamos a ponerlo en un punto humano. ¿Qué pensaría una mujer? Vamos a preguntárselo a Alejandra para que... Sí. ¿Qué pensaría, Ale, si en un momento dado tú conoces a una persona, a un hombre que te agrada, que tú le agradas a él, que quisieras entablar una relación con él de amor, realmente, pero siempre que lo ves te llegara con el mismo diálogo? Sí, imagínate que trae su cuadernito y dice: Alejandra, desde el primer día que te vi. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, y que siempre que la ve saca su cuadernito y: Alejandra, desde el primer día que te vi. Yo creo que a la tercera, cuarta vez que te llegue lo decir: mira, ya sé que desde el primer día que me viste, ¿sí? Pero ahora ya dime otra cosa. O sea, sí. Eso es lo que Dios quiere. No quiere repetición, no quiere, por muy bonito que le hable San Fulanito, bueno, pero ese es San Fulanito, son los sentimientos de San Fulanito, no son los sentimientos míos, no son los sentimientos de Alejandro, y a Alejandra no le va a gustar nada de esa repetición. ¿De acuerdo? Y es que también hay que entender que no hemos visto a Dios como nuestro Padre y a la Virgen como nuestra Madre. Así es, también. Por eso nuestra relación con ellos no puede ser tan fraterna, tan filial, tan cercana, tan íntima, porque los vemos allá, lejos, en el cielo, arriba. Entonces nos dirigimos hacia alguien superior y a lo mejor alguien que no me oye, alguien está ocupado haciendo otras cosas. Entonces tenemos que poner algo ya escrito porque a lo mejor esto sí le da resultado y no nos damos cuenta que estamos hablando como realmente nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador. Así es. O nuestro hermano en Jesús, nuestra Madre María. Así es. O sea, totalmente de acuerdo. Es esa percepción de no estar hablando con alguien así extremadamente inalcanzable. Uh-huh. No, estamos hablando con nuestro Dios. Esto de nuestro Dios hay que entenderlo, o sea, y como nos dice Jesús, Él dice que cuando dice yo soy su Dios, no es en la forma como lo hemos entendido en Moisés, que se va a acercar a la zarza y le sale la voz de Yahvé y le dice: quítate las sandalias porque este es lugar sagrado y todo. No. Ahí era una teofanía en donde se estaba mostrando el poder supremo a una criatura, y una de las primeras veces que esto estaba sucediendo. Pero cuando dice yo soy su Dios, no es en ese sentido de superioridad, sino de suyo, soy tuyo. ¿Sí? Soy tu Dios porque tú me tienes, porque tú me posees, porque tú estás total y absolutamente unida conmigo. Ahora trátame como tu Dios, pero no en esa esfera de superioridad, sino no quiere decir que estoy disminuyendo ni faltar al respeto, pero tratarlo con la simplicidad, con la naturalidad, con esa limpieza y esa frescura que se tratan dos personas, dos seres que se aman. Sí, yo decía, o sea, además de eso, no en contra. Luisa, de repente Jesús le dice, al principio, en los primeros libros, no me acuerdo dónde, tú disponte y yo haré que te enamores de mí. Uh-huh. Entonces, yo lo que yo decía de a lo mejor repetir algún machote o eso, es porque la persona tiene una total fe en que esto existe, pero no puede que todavía no sienta ese amor por Dios y tenga que usar las palabras de otro. Y también es válido, porque ahí Jesús le está diciendo, si te dispones, yo haré que te enamores de mí.
¿no? O sea, a mí esa frase se me hace importante. Claro, porque Porque uno puede sentirse culpable de decir, pues yo sí creo y todo, pero no siento todavía ese amor. Pero es un proceso, ¿no? bueno, el enamoramiento es un proceso. Sí. Eso es forzoso. Pero viene del conocimiento. Pero viene del conocimiento. Ujú. Y el conocimiento, a mí discúlpenme, pero el conocimiento no viene por la repetición. Repetición de algo o alguien que hizo alguna oración, alguna cosa, ¿no? Ujú. Ok, ¿seguimos? Bien. Doctor, ¿podría explicar un poquito más las 4 formas de la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es, o sea, la primera, que es la permisiva. O sea, la voluntad de Dios permite todo, absolutamente todo. Vamos a partir de aquellas palabras, o sea, donde dicen que la hoja del árbol no se mueve, que un pajarito no cae preso si no es por la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios está actuando ahí, pero está actuando en forma permisiva, o sea, permite que suceda determinados sucesos, cosas, en fin. La segunda es voluntad querida. Dios quiere algo. Dios quisiera que alguien se dedicara a Él en forma más profunda que lo normal. Dios quisiera que alguien fuera consagrado, fuera sacerdote, fuera religiosa. Y entonces Él, queriendo aquello, prepara todo lo necesario para que esa persona pudiera desarrollar su trabajo adecuadamente. Entonces, todo lo necesario para que fuera sacerdote. Las gracias, los carismas, todo lo que sea. Bueno, pero la decisión se la deja a la criatura. Él hará llegar a esa criatura esas inspiraciones, esos deseos, esa cosa de que el pensamiento de decir yo quisiera ser sacerdote. No lo obligará, simplemente se lo deja saber de alguna manera. Pero la decisión le corresponde a la criatura. Si la criatura decide sí seguir al Señor, perfecto, entonces Dios le da todo lo que tenía preparado para eso, para que esa criatura pueda llegar a desarrollar bien su labor. Pero si dice no, entonces Dios no se enoja, no lo castiga, no siente que fue un rechazo, simplemente no aceptó el trabajo, no aceptó esa labor, y entonces todo lo que tenía preparado para esa criatura no se lo da, porque sería un desperdicio. Entonces no se lo da, no lo forza a hacer lo que él quiere, pero no hay culpa. O sea, no se lo toma mal, simplemente dice, bueno, de acuerdo, no quieres, seguimos como siempre. Tanto como a veces decimos, bueno, seguimos siendo amigos. Sí. ¿Sí? Bueno. La voluntad ordenada, que es la tercera forma, ahí sí ya es una orden de Dios. Haz esto o no hagas esto. Los mandamientos. O sea, los mandamientos es el mejor ejemplo de lo que es ese estar ordenando. ¿Sí? Ahí sí, si no cumplimos, si no lo llevamos a cabo, en definitiva hay una culpa y por lo tanto una pena. Entonces la voluntad ordenada, esa es, se cumple o llevas una pena, una culpa. Y la última, que es esto de la divina voluntad, es cuando la divina voluntad ahora entra como vida, como alma al cuerpo, la alma a la persona, y la persona actúa, pero actúa junto con la divina voluntad. O sea, la persona quita todos los atributos que le fueron dados, ya no actúa con ellos y ahora actúa con los atributos divinos. Para que se entienda un poco mejor,
¿Qué quiere decir actuar con nuestros atributos? ¿Con las ¿De virtudes? qué habla? No, yo diría ¿No? que no, porque la virtud, bueno, de alguna manera está, bueno, como logro de la virtud estaría bien. Pero, ¿qué es anterior a la virtud? Con nuestras miserias. Ah, ujú. Nuestras miserias serían los atributos nuestros. Entonces, yo voy a actuar con mi miseria y eso va a dar como resultado un acto humano. Ujú. ¿Sí? Bueno, puedo actuar con mis miserias y entonces es un acto humano tremendamente malo. Ahora, las miserias, si las uso en buena forma, las uso para lo que Dios me las dio, que la miseria me la dio como materia prima para ejercer la virtud, entonces si ahora yo uso las virtudes para actuar, también estoy actuando con mis atributos. ¿De acuerdo? Entonces puedo actuar con mis atributos miseria o puedo actuar con mis atributos miseria convertida en virtud, pero a final de cuentas es acto humano. Ujú. Y eso es lo que Jesús nos dice. Tienes que renunciar a eso, tienes que desapegarte de eso, para que ahora mi voluntad ponga sus atributos en tu voluntad. Y ahora cada vez que actúes vas a actuar con mis atributos. ¿Qué atributos nos va a dar? El amor, la gloria, la santidad, la potencia, la infinitud, o sea, su luz, su omnividencia, su omnipotencia, en fin, todos los atributos de Dios. Ahora, cada vez que la voluntad humana actúa, pero ya no actúa con lo suyo, con sus miserias ni con sus virtudes, ahora está actuando con lo de Dios. Por lo tanto, cada acto que la voluntad humana lleve a cabo moviendo esos atributos, lo que sucede es que ahora hay actos divinos, no humanos. Entonces, estas son las cuatro formas de acción de la voluntad. Dice, San Juan vivió en la divina voluntad. Nadie, bueno, sí y no. Sí y no. Todo mundo ha vivido en la divina voluntad, sí y no. No hay nada ni nadie que haya estado, que haya existido o vivido fuera de la divina voluntad. Existido todo lo material que no tiene vida, o sea, toda esa creación mineral, o sea, eso todo y todos los seres, animales, vegetales y humanos, angélicos y humanos han vivido en la divina voluntad. No hay nada fuera de ella porque ella es infinita, nos contiene a todos y el principio de vida de todos parte de la divina voluntad. Por lo tanto, ¿todos hemos vivido en ella? Sí. Ahora, ¿cuánto hemos tomado de esa divina voluntad? ¿Hasta dónde hemos entendido? ¿Hasta dónde hemos comprendido? Eso es lo que estamos teniendo como mérito. Si yo no conozco absolutamente nada de la divina voluntad, nada, no conozco nada de Dios, nunca he oído hablar de Él o simplemente no me interesa, entonces estoy usando la divina voluntad, pero nada más como primer movimiento de mi vida, de mi voluntad, y en ese momento estoy, bueno, viviendo gracias a esta divina voluntad. ¿Estoy viviendo en ella? Sí, pero no estoy tomando nada de ella más que lo elemental que es mi propia vida. Otras personas han conocido, han sabido que Dios quiere que se haga su voluntad, que son los mandamientos, han vivido una vida tomando ya más mérito porque están cumpliendo la voluntad de Dios. Ya no la ven, ya no la ignoran, ahora la ven y la cumplen. Llevan a cabo lo que la voluntad quiere y lo obedecen. Y la última, que sería esta de la divina voluntad obrante, aquí ya es entrar en la divina voluntad, permitir que ella sea la que deposite lo suyo, que nos haga obrar con lo de ella, y entonces estamos obteniendo
el mérito de actos, pero de actos divinos. ¿Alguien vivió en la divina voluntad? Sí, pero nadie había tenido la divina voluntad obrante en ella misma. Estaba María, o sea, nuestra madre, estaba Jesús, que es la misma divina voluntad. Ellos dos, sí. Adán, que en el principio de su vida vivió en la divina voluntad, pero luego se salió y no volvió a entrar. 3 personas que tenían la divina voluntad. Llega el tiempo en que Dios decide darla ya para todos, y entonces viene Luisa Picarreta, que es la persona que Dios escogió, para que fuera ella la primera en recibir este don y a través de ella poderlo transmitir hacia nosotros. Entonces, no nos preguntemos si alguien vivió o no vivió, simplemente vamos a ver las fechas en que Dios decidió que esto se llevara a cabo. ¿Cuándo lo decidió? O sea, ¿desde cuándo ya podemos vivir? Desde la muerte de Luisa. O sea, Jesús se lo dice, le dice que con ella va a pasar lo mismo que pasó con él. Él dice que antes de su muerte fueron muy pocos los que la aceptaron y los que lo siguieron. Y que después de su muerte es cuando esto empezó a crecer. Con Luisa pasa lo mismo. Antes de morir, o sea, no está confirmado el reino. Por la simple y sencilla razón de que Luisa sigue teniendo una voluntad libre y esa voluntad libre es capaz de decirle en un momento dado no. Por lo tanto, aunque ya estaba dentro de la divina voluntad, ya se sabía que no se podía salir y todo, pero la posibilidad existía. Por lo tanto, la confirmación así ya plena es en el momento que Luisa muere. Y de ahí para acá ya muchos han podido vivir, probablemente, ojalá, Dios quiera que sí. Muchos podrán vivir, sí, también, pero antes de Luisa, nadie. Porque esto es un don, no es un logro de la criatura. Entonces podríamos resumir que toda la humanidad hemos vivido en las primeras 3 voluntades de Dios, la querida, la permitida y la obrante. Y la ordenada. No. Pero en la obrante pero no. No todos. Hasta después de Luisa. O sea, los primeros, o sea, hasta Moisés, vivieron en la permisiva y en la querida. Uh-huh. En la ordenada es a partir de los mandamientos. Bueno, de Moisés. Uh-huh. Nada más que esto es para el pueblo judío. Pero todos los demás no tenían ni la menor idea. Entonces vivían en la voluntad permisiva y la voluntad querida. Ajá. ¿Sí? Y ya viene Moisés, ahora para el pueblo judío empieza la ordenada. Okay. Uh-huh. Cuando viene Jesús, ahí ya se hace extensivo y es para todos aquellos que han recibido la noticia del Evangelio. Sí. Moisés llega a América en 1525, 1521. O sea, la ley de Moisés, pues en América Así se conoce hasta 1521. Que esto es lo mejor que nos ha pasado. Lo mejor que nos ha pasado. O sea, esta conquista que hubo en México y en América, o sea, pero sobre todo en Latinoamérica, pero conquista por los españoles, que no eran españoles en aquel tiempo, o sea, hay que entenderlo. No era España, no era, sí, era el Reino de Castilla, ¿sí? Entonces, ellos trajeron a este mundo lo mejor que nos pudo haber pasado. Y deberíamos de estar plenamente orgullosos de esa conquista y deberíamos de sentirnos honrados, realmente honrados, de que hayan venido y nos hayan dejado como herencia la fe en Dios, la fe católica. Agradecidos por ello, ¿sí? Nada de que nos vinieron a sojuzgar, nos vinieron a quitar nuestras costumbres, ¿sí? Eso no.
Continuamos entonces. Y entonces, volviendo al tema de la divina voluntad, ¿las cosas malas que nos suceden también es voluntad divina? No, a ver, lo que nos sucede, o sea, lo que nos puede suceder siempre viene del hombre, o sea, cosas que el hombre intenta hacer con nosotros, ¿sí? Puede ser que venga del demonio, o sea, como una agresión, como una vejación. Puede ser también de parte de Dios, o sea, como una prueba, como un momento o más que como prueba, como un compartir con la criatura parte de sus sufrimientos. Y esto no quiere decir que todo sea de Dios. O sea, pudiera ser que alguna cosa sí, pero no todo. Lo que sí es que Jesús nos pide que lo que tengamos, no importa de dónde venga, lo vivamos como si fuera voluntad de Dios. Y que pongamos su voluntad a actuar, sus atributos a actuar en lo que estamos pasando, y entonces la divina voluntad a ser vida en ese vivir esta situación, ¿sí? Dice, ¿y qué le puedo dar yo a nuestro Señor Jesús, Dios mismo en divina voluntad, si soy miserable pecadora? ¿Qué le puede dar a Dios? Su voluntad, su misma vida. O sea, exactamente eso es lo que Él quiere. ¿Es usted pecadora? Bueno, dele esa vida pecadora. No dele pecados. Ojo con esto, porque luego interpretan mal. Su vida pecadora, entréguesela a Jesús y dígale, esto te lo entrego, Señor, y esa es la mejor forma de decirle, quiero estar contigo. ¿Es cierto que el hombre no está hecho para la tierra, sino para Dios, o sea, para el cielo? Por eso, el hombre vive en la tierra como un tiempo de prueba. O sea, el hombre tiene que ganarse libremente. Y eso de ganarse está mal hecho, está mal dicho, perdón. El hombre tiene que decidir libremente el estar o no estar con Dios. Y para eso tiene esta prueba, o sea, debe de pasar por esta prueba. Y la prueba es la elección de lo que Dios quiere que tengamos. Pero para que haya una elección debe haber dos opciones por lo menos. Entonces, lo que Dios quiere que vivamos, que es la misma vida de Él, con todos los gozos, con todo lo que Dios es, o una vida humana en donde estamos prácticamente renunciando a todo lo que Dios quiere que vivamos por vivir nada más de la materia, de lo material. Así que no sé qué más poder decir, o sea, qué es lo que quiere saber. O sea, que si el hombre no está hecho para estar aquí en la tierra, sino Por para eso, el cielo, pero la vida aquí en la tierra es finita. Es una prueba, es finita y es sufrimiento, es renunciar a lo nuestro. Ahora, como desafortunadamente no renunciamos a lo nuestro, o sea, no quisimos hacerlo, entonces tuvo que venir Jesús a rehacer al hombre y lo tiene que rehacer a base de sufrimiento, de muertes. O sea, hacer lo contrario de lo que el hombre hizo. En cada acto el hombre le había dado muerte a la vida divina y para darle vida a la vida humana. Ahora tiene que venir Jesús a darle muerte a la vida humana para darle vida a la vida divina. Pero eso lo hizo en Él. Vuelvo a repetir, Jesús no es un héroe nacional, no es un caudillo que viene a inmolarse por una obra o por una buena causa. Ese no es Jesús. Porque así es como lo tomamos, así es como lo toman los hermanos separados. O sea, como esa persona que viene a inmolarse a nombre de todos, y porque Él ya se inmoló, entonces el Padre ya nos perdonó a todos, y simplemente con reconocerlo, o sea, prácticamente con eso ya lo tenemos todo ganado. No,
Se trata de que Él vino a rehacer ante el Padre, lo que nosotros hicimos mal. Vino a rehacer la figura, ¿cómo diríamos? Esa integridad del hombre, porque el hombre, con todo y la creación y la redención, está incompleto. La santidad en el hombre no ha llegado a su punto original. La santidad en el hombre hay que verla reflejada en Jesús, que es el primero. ¿Por qué en Jesús? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, deberíamos de vernos en Él. ¿No queremos vernos en Él? Bueno, veámonos en María. Pero como a María muchas veces no se le acepta, se le disminuye, bueno, entonces vámonos a nuestro primer padre, que es Adán, y veamos la santidad que tenía Adán. Adán no tenía una santidad como la nuestra. Adán no tenía una santidad de virtudes. Adán tenía una santidad semejante a imagen y semejanza de Jesús, hombre y Dios verdadero. Tenía como naturaleza propia la vida humana y la vida espiritual, o sea, la creación de la parte espiritual, del alma y de las tres potencias del alma. Pero aparte tenía el don, un regalo que Dios le había dado, que era la vida humana y la vida divina y la voluntad divina. Esos son los ejemplos de vida que debemos tener. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Dice, la tierra es entonces un lugar de castigo para los demonios y para los hombres. Bueno, volvemos a la pregunta de hace un momento, o sea, no es castigo. Bueno, para el demonio, ¿qué es la vida? Para el demonio, ¿qué es la vida? Es lo que él escogió. O sea, no es un castigo de Dios, por favor, no es un castigo que Dios haya dicho, no quieres, entonces voy a crearte un lugar que se llama infierno para mandarte ahí como castigo. No, estamos equivocados. Es el demonio y todos los que lo siguieron, o sea, escogiendo libremente ellos vivir separados de Dios. Y Jesús dice que el demonio, o sea, por medio de él dice, un humito de soberbia que emanó de él por verse tan agraciado, con tantos dones que tenía, porque era el ángel más semejante a Dios. En ese momento surgió en él ese humo de soberbia y no quiso seguir las órdenes o los deseos de Dios, del Creador. Entonces dice Jesús que en ese momento Él formó o creó el infierno en Él. ¿Y qué es el infierno? Es simple y llanamente la ausencia de los bienes de Dios. En el infierno, o sea, en ese infierno, en esa separación de Dios, se está separando también de todos los bienes que Dios contiene. Ese es el infierno. Para el hombre, o sea, la vida no es un castigo, es una prueba, que es exactamente lo mismo que pasó con los ángeles antes de la caída. Se le está dando la oportunidad al hombre de escoger, de asimilarse a la vida divina con todo lo que la vida divina contiene, de bienes, de felicidad, de bienaventuranza. Se le está dando esa oportunidad, pero para que pueda escoger tiene que tener una opción contraria forzosamente. Por lo tanto, le dieron una voluntad humana capaz de vivir sola, pero única y exclusivamente disfrutando de los bienes materiales y los bienes de satisfacción personal, pero de los bienes divinos se aleja. Entonces, es un tiempo de prueba que Dios concede. Y al final, si el hombre decidió unirse a Dios, aunque fuera tarde, bueno, tendrá su lugar, tendrá su forma de poder entrar en esa relación con Dios.
Si definitivamente dijo no y le interesaron más los bienes terrenos, ¿de acuerdo? Dios respeta su decisión y Dios no condena. El que se condena es la propia persona que decide vivir en ese estado. Entonces, no es un lugar de castigo, es un lugar de sufrimiento, sí, para nosotros sí. ¿Por qué? Porque tenemos que renunciar a lo que hemos creído que es nuestra vida. O sea, pero es una mala interpretación. O sea, nos han engañado, nos han prácticamente puesto un, ¿cómo diríamos? Un engaño en que nos dicen, mira, como perlitas, como espejitos así que reflejan luz luminosos, que nos permiten estar atentos a eso mientras nos roban, nos quitan el oro precioso de Dios en nosotros. Cada cosa creada es un acto divino y cada acto que se realiza en la creación son actos divinos. Por ejemplo, el canto de los pájaros. Todo es creado por Dios. Todo, no hay nada que no sea creado por Dios. Por lo tanto, todo proviene de un acto divino, un acto de creación. Todo proviene de un hágase de Dios, o sea, de un fiat divino. Así que de alguna manera todo proviene de Él y todo tiene algo que nos refleja de lo que Él es. Una persona con demencia senil tuvo un derrame cerebral. ¿Puede vivir en la divina voluntad? Lo primero que debemos entender es que el alma no tiene enfermedad. El alma no le vienen derrames cerebrales, no tiene ausencias, no tiene demencia, no tiene nada. El alma es un alma perfecta en todos sentidos. Lo que está fallando es el cuerpo, que es como el instrumento que el alma usa para poderse comunicar en el exterior. Si esa alma conocía de la divina voluntad, si esa alma sabía de la divina voluntad, seguramente en ese encierro que está teniendo, porque ya está encerrada, ya no puede comunicarse, ya no hay comunicación al exterior. ¿Por qué? Porque le está fallando el instrumento. ¿Esa alma puede estar viviendo la divina voluntad? Por supuesto que sí. Si esa alma no conocía de la divina voluntad, ahí empezamos con problemas, porque el hablarle a esa persona, ¿el alma va a escuchar? Sí, el alma escucha, no importa que el oído no sirva, pero no tiene, la misma capacidad, vamos a decirlo de esta manera, la misma integridad de poder hacer todo lo que deberíamos de hacer para captar aquello en plenitud. ¿Qué tanto vive o no vive o entiende o no entiende? Eso no lo sabemos. Eso es totalmente seguro. No tenemos conocimiento de eso. Pero lo que sí tenemos la plena seguridad, no tenemos el conocimiento científico, no tenemos la comprobación, pero por la fe entendemos que esa alma está íntegra y que lo que está fallando es el cuerpo. ¿Qué tanto tenemos o no tenemos? No sabemos. Entonces, tenemos esta situación, el alma no se enferma, el alma está atenta, el alma si tenía el conocimiento lo sigue viviendo, el alma podría tener un acceso al nuevo conocimiento, ahí es difícil, pero lo que sí, por favor, esto hay que entenderlo. Cualquier persona que esté supuestamente en estado de coma, que esté en un estado de aparente no funcionamiento de su cerebro, en muerte cerebral y todo esto, por favor, acérquense a ellas y háblenle de Dios, invoquen junto con ella. Su alma los está escuchando. ¿Qué tanto? No sabemos, pero de que los escucha, los escucha.
que pueda vivir en la divina voluntad, lo más probable es que, quién sabe. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Gracias, París. Gracias, París. Y nos vemos en el próximo programa. Saludos a Perú, Monterrey, Argentina, Jalisco, España, Guanajuato, La Paz, Canadá, Nueva York, Colombia, El Salvador, Ciudad Juárez, Puerto Rico, Arizona, California y Nezahualcóyotl. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches.